Estamos viendo los clásicos, o el clásico, o los clásicos de todos los tiempos, ¿no? Dijimos que era un clásico, algo que no perdía su vigencia, es algo que constantemente nos está dando algo, por algo se llama clásico. Y empezamos viendo los interrogantes clásicos de todos los tiempos. ¿Cuáles son los interrogantes clásicos de todos los tiempos? Interrogantes que han pasado las edades, han pasado generaciones, y esos interrogantes han estado. ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Por qué es que las cosas me suceden a mí? ¿Por qué esto que Dios permita el hambre en la tierra? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué hay desolación? ¿De qué me sirve estar haciendo todo bien si las cosas no me salen del todo bien? ¿De qué me sirve seguir a Dios si los que no lo siguen les va bien? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué me sirve? Son esas preguntas que son clásicas, clásicas de todos los tiempos. No sé si a ustedes se la habrán hecho, yo creo que me las hice más de una vez. eh, y, y por eso la entiendo como preguntas clásicas. Y ante eso estamos en el pasaje que dice, ahora vemos por espejo, no vemos claramente, vemos oscuramente, entonces veremos cara a cara. Aunque nosotros nos llamemos cara a cara ahora, no lo vamos a ver cara a cara ahora, es nuestro deseo, pero lo vamos a ver cara a cara entonces. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora, mientras estamos acá, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero mayor de ellos es el amor. Sobre este pasaje estamos tratando de edificar y vamos a llamar los clásicos en Cristo, que son la fe, la esperanza y el amor. Tenemos los interrogantes clásicos que se van a responder con los provisiones hechas en Cristo por el Padre. Las provisiones hechas en Cristo por el Padre van a hacer que esos interrogantes clásicos desaparezcan o se minimicen por los clásicos de la fe, la esperanza y el amor. De alguna manera estamos intentando eso. Empezamos viendo lo que era una vida de fe. Dijimos que la fe tiene un autor, una sustancia y una voz. Tiene propósito, sentido y vida la fe. El autor es Jesús, la sustancia es Jesús y la voz es Jesús. La fe viene por el oír, oír que la voz de Jesús. La sustancia, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La sustancia de la fe es Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Entonces, eso, teniendo fe, nos da propósito, nos da sentido y nos da vida. En contraste, la vida de fe, la vida con esta persona que está viva, puede pasar que la fe sea una fe intelectual, ausente de la persona, una fe que descansa en el intelecto, que descansa cree en Dios, pero no tiene una relación con Dios. Puede hasta hablar de Dios sin tener una relación con Dios. Y eso es una fe intelectual. Por eso nos decidimos a estudiar un poco a Salomón, que creo que es el campeón de la fe intelectual sin un contacto con Dios. Y vimos que el predicador, el hijo de David, rey de Jerusalén, tiene sabiduría, mucha sabiduría. Pero también en el libro encontramos silencio de Dios. No hay un momento que Dios dice, parate, ahora me vas a escuchar y me vas a responder como en Job. No aparece Dios en esto. Es solo un monólogo, habla sin escuchar, es lógico y demostrativo el libro. Y él sigue diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, está la conclusión que él saca. Y nosotros acá humildemente nos vamos a poner en contra de lo que dice Salomón. No todo es vanidad. Él dice que todo es vanidad, ¿dónde?
debajo del sol. Pero nosotros sabemos que no es todo vanidad. ¿Qué era vanidad? Un suspiro, un aliento, un ídolo es vanidad, algo que pasa. Por eso los ídolos son llamados vanidades. Y por eso Dios es celoso cuando alguien se arrodilla ante un ídolo o piensa en un ídolo, porque no es la nada misma. Y Dios dice, con eso me estás comparando con la nada. ¿Qué provecho tiene el hombre, dice Salomón, de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La otra palabra clave, después de vanidad, es debajo del sol. Y el argumento de él lo vimos. La primera premisa es todo trabajo es bajo el sol, todo bajo el sol es vanidad. Entonces la conclusión, ¿cuál es? Las dos premisas. Si las dos premisas son ciertas, la conclusión es todo trabajo es vanidad. Pero nosotros nos permitimos disentir con Salomón. La primera premisa para mí no es verdad. Desde su punto de vista, todo trabajo bajo el sol. Pero nosotros como creyentes no hacemos todo trabajo solamente bajo el sol. Entonces no es vano para nosotros el trabajo, o estamos haciendo un trabajo de establecer el reino, que no es bajo el sol. El reino de Dios no es acá bajo el sol, es de arriba, aunque se establece debajo del sol. Pero el trabajo es arriba del sol. Dependemos de alguien que está más allá del sol, de alguien que está en el trono, de alguien. Entonces nos permitimos dudar que la primera premisa es falsa, entonces la conclusión, que todo trabajo es vanidad, también sería falsa. Para el tiempo de Salomón puede ser verdadera, pero para el tiempo de un creyente no podría ser verdadera. En Cristo el trabajo no es en vanidad. Voy a poner otro ejemplo. El amor es ciego. ¿Han escuchado esa? Sí, la habrán escuchado. Primera premisa, el amor es ciego. ¿Es verdad o es falsa? Dios es amor, sería la segunda premisa. Entonces, ¿la conclusión cuál sería? Dios es ciego. ¿Dios es ciego? No. Entonces, ¿Dios es amor? Sí, lo dice la Escritura. ¿El amor es ciego? Y no. Entonces falso, porque la conclusión es errónea. El amor no es ciego. El amor ve. El amor ve en nuestros corazones. El amor es Dios. Entonces, a veces estos argumentos que establece Salomón son muy elaborados de la mente, y uno puede decir, bueno, che, si este tipo es el que más sabiduría tiene, ¿yo qué voy a hacer? Yo me rindo ante esto. Pero nosotros tenemos a alguien que es más grande que Salomón. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Jesucristo dijo, aquí lo vamos a ver, aquí hay alguien mayor que Salomón. Y yo estoy en él, no estoy en Salomón, yo estoy en Cristo. Entonces, la sabiduría, y Cristo para mí es hecho sabiduría, redención y santificación. Entonces, la sabiduría de Cristo es imputada a mí. Y si Jesucristo es mayor que Salomón, puedo recurrir a alguien mucho mayor que Salomón. Porque entonces está este libro en la Biblia. Porque Dios quiere establecer cómo piensa alguien para que nosotros veamos lo que le pasa a alguien cuando deja el amor, cuando deja la esperanza y cuando se centra en la razón y en el intelecto. Vamos a ver que Salomón conoció eso, no ahora, en la tercera etapa lo vamos a ver. Vimos que Salomón establece que los deseos del hombre que persiguen este mundo, pero cuando los logra, son vanidad. ¿Cuáles vimos? La sabiduría, él persiguió la sabiduría, dice que es vanidad. El placer lo conoció todo, de toda la forma, de todo como si ustedes se lo puedan imaginar. No es que lo conoció, lo experimentó y dice, llegás ahí y es vanidad. Poder y riqueza lo tuvo, fue más rico que cualquier rey, tuvo poder más que otro, y dice, ¿estás ahí? Es vanidad. Altruismo, hizo trabajo, sí, empezó a hacer para que el trabajo ese llegara a la posteridad, y él dice, pero ¿y a quién le va a llegar esto? ¿Quién lo va a tener? ¿Qué pasa si yo trabajo y el que viene después de mí es un necio? Trabajar todo esto es vanidad.
Y la piedad o el amor a Dios también lo vimos que él lo ve como vanidad. Ahora vamos a ver 3 rasgos de este mundo y vida bajo el sol, que según Salomón hacen que todo sea vanidad. Estos son los 5 rasgos. La igualdad, él ve igualdad en todos lados. ¿Sí? Vamos a verlo rapidito porque lo que más me interesa hoy es que lleguemos a la conclusión. Ciertamente he dado a mi corazón todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. ¿Ven cómo habla de Dios? Pero no tiene una relación con Dios. Habla de Dios desde una observación, desde alguien que está observando, pero no tiene el flash del Espíritu dentro de él. Habla por lo que ve, por lo que observa. Y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Hay sabiduría en esto? Sí. ¿Hay verdades en esto? Sí. Pero es debajo del sol. No es más allá de eso. Entonces, todo lo que te viniera en la mano, hacerlo ahora, según tu fuerza, porque en el Seol, en la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Es cierto? Eso es cierto. Me volví y vi debajo del sol que ni los ligeros en la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Todos van a tener la oportunidad. ¿Hay cierta verdad en eso? Sí, el sol sale para todos, pero hay algo más para aquel que cree en Dios. Puede que no le acontezca lo mismo al que cree en Dios que a los otros. Puede ser que al que cree en Dios tenga una oportunidad más dada por Dios. Entonces eso ya no es debajo del sol solamente, sino que viene de más allá del sol. La igualdad, la muerte, porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. Porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. ¿Quién lo sabe? Nosotros sí lo sabemos. Nosotros sí sabemos que, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alguien más grande que Salomón dijo eso. ¿Dónde va el espíritu? Directamente con Dios. ¿Quién lo sabe? Nosotros. El tiempo. Y este es el famoso versículo del tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar. Ahí está equivocada la Biblia, ahí debería danzar, porque ahora que somos cristianos ya no bailamos, ahora danzamos. Bailar es... No, mentira, mentira. Tiempo de bailar. Tiempo de bailar. O sea que bíblicamente hay un tiempo para bailar, lo dice Salomón. Acuérdense que en las fiestas judías era baile, alegría, gozo. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar. Esto lo hicieron muy bien, lo de juntar piedras, gente que conozco ahora que fuimos de vacaciones, el tiempo de juntar piedras, lo practicaron bastante. Somos muy bíblicas. ¿No? Sí, sobre todo tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Entonces, como hay un tiempo para todo, no te afanes, porque tu tiempo va a llegar a su tiempo. Jesucristo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay alguien, o sea, Pablo lo dice, hay alguien mayor que Salomón en nosotros. Entonces él habla del tiempo como algo vano debajo del sol. El mal está y no se puede sacar. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Hay impíos a quienes le acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Yo me permito preguntar, y entonces Jesús entra dentro de esta categoría. Le sucedió como a un impío, sin embargo no hizo nada, justo. Pero no fue vano, no fue en vano lo que hizo, no fue vanidad. Salvó a la humanidad. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Otra vez, nosotros tenemos un consolador dentro nuestro. Es el Espíritu Santo, el que nos consuela. Desgraciadamente Salomón no vivió esa época. Y está mirando debajo del sol y está mirando como un observador, sin a Dios. En verdad, he visto todas las obras que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. ¿Podemos alcanzar la obra de Dios? Yo pienso que sí, creyendo, participando, yendo a su presencia, algo que Salomón, por lo visto, no tenía. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Esto tiene algo de verdad? A veces ignoramos, no sabemos cómo se mueve el espíritu, dice Juan, que es como el viento, que no sabe ni de dónde sale ni a dónde va, pero no es algo que Dios hace apartado. Para, para Salomón todo es naturaleza, es observación, es fotografía, no hay algo vívido en él. Entonces, ¿Dios existe? ¿Lo podemos ver por la naturaleza? Sí. ¿Qué puede decir la naturaleza de Dios? Que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es inteligente, que tiene cierto grado de estética porque hizo cosas muy lindas. Pero ¿podemos conocer todo de Dios por la naturaleza? ¿Podemos conocer el amor de Dios? ¿Podemos conocer su bondad? ¿Podemos establecer la fe? No, todo eso tuvo que venir a través de una persona. Y desgraciadamente Salomón no la conoció. Entonces podemos ver acá eh, nada nuevo bajo el sol. ¿No hay nada nuevo bajo el sol? Bueno, yo me permito disentir. Yo soy una nueva criatura y ustedes también. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Hay algo nuevo bajo el sol? Sí. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo sacerdocio. Hay una encarnación que nunca existió. Dios vaciándose a sí mismo y convirtiéndose en hombre. Eso es nuevo bajo el sol. Ese mismo hombre muriendo y al tercer día siendo resucitado por el Padre. Eso es nuevo bajo el sol. Entonces, ¿no hay nada nuevo bajo el sol? Las buenas noticias, las buenas nuevas. Yo entiendo lo que está diciendo Salomón. Desde su negativa, desde su punto de vista bajo el sol y sin la presencia de Dios, es todo negativo. Pero cuando leemos entonces Eclesiastés, tenemos que pensar que le falta un ingrediente, que es la fe viva, la fe verdadera, la fe, la fe que tiene contacto.
la fe que habla, la fe que percibe, el hecho de hablar con Jesús, el hecho de hablar con el Padre, el hecho de que el Padre nos hable a nosotros, todo eso no está involucrado en Salomón. Y Dios permite que este libro de una persona tan ausente de él sea parte para que todos nosotros lo podamos leer y que podamos ver a dónde podemos llegar sin una fe viva. ¿A dónde podemos llegar? Podemos llegar hasta seguir hablando de él y cómo todo, describir cómo son las cosas con mucha altura, pero no tener una vida interior de Dios. Y si no tenemos eso, lo que llegamos a la conclusión es que todo es vanidad, que nada tiene sentido, que en la vida es correr detrás del viento. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que se me haya escapado? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo? Oh, bárbaro. No hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? O están dormidos, me pusieron una foto ahí como que están despiertos y... bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer... Con esto deberíamos terminar un poquito esta revisión de Eclesiastés. No hicimos algo profundo, no fuimos paso por paso, más o menos hicimos una revisión de quién está escribiendo para entender que el clásico de la fe acá no está. Y qué puede pasar a alguien que no la tiene. Pero ahora sí voy a necesitar mucha ayuda. Hay 3 puertas básicas. 3 puertas. Básicamente son 3 puertas que podemos abrirle al enemigo. El enemigo está, imaginémonos, detrás de cada una de esas puertas. Está esperando, está agazapado. Es espiritual. Es difícil establecer, porque no tiene que ver con duda, porque dentro de lo espiritual, dentro de un creyente, todavía puede haber cierta duda y decirle a Dios, no entiendo esto, no sé cómo es esto, y no por eso deja de ser espiritual la persona. Entonces no sería duda, sería lo opuesto a ser espiritual, sería lo opuesto. Por eso puse opuesto a la fe. ¿Qué es lo opuesto a la fe? Si la fe es la revelación de Dios que nosotros aceptamos, lo opuesto sería no creer que hay alguien que nos puede hablar. No creer que hay alguien que nos puede hablar. La otra puerta es la filosófica. La filosofía es el amor a la sabiduría, ¿no? La argumentativa, la que pasa por la razón, la que pasa por el intelecto. Y la tercera puerta sería la emocional, la psicológica, la de los sentimientos. Básicamente son de esas 3 puertas. Uno es antidios. ¿Qué genera detrás de esa puerta? Si entramos por esa puerta, si abrimos esa puerta. Muerte, muerte eterna, una rebeldía constante contra Dios, ira. ¿Se acuerdan cuando estudiamos un poquito Efesios? Ustedes en otro tiempo estaban muertos en delitos y pecados, hijos de ira, la rebeldía, ajenos a la vida de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Entrar por esa puerta es eso. La filosófica, entrar por esa puerta, es encontrar el sinsentido, la vanidad, que nos llevaría a un egocentrismo, todo gira alrededor
de mi yo, de mi ego, un vacío existencial, ocio, orgullo. Y en la emocional, psicológica y en los sentimientos, si entramos por esa puerta en donde nos dejamos llevar por lo que nos pasa, y acá por ahí nos ayuda un poco más Ricardo después, depresión, amargura, culpa, terror, miedo. ¿Qué creen ustedes? Y acá es donde necesito su ayuda. ¿Qué creen? ¿Por dónde comenzó Adán en estas tres puertas? Adán y Eva. ¿Por dónde comenzó? La filosófica. Nancy dice la filosófica. ¿Alguien está de acuerdo con Nancy? ¿Alguien piensa otra cosa? Y porque empezó por el Y puede razonamiento. ser, claro, puede ser la culpa también, ¿Mm? ¿viste? Por haber fallado. La culpa fue Culpa, una miedo. consecuencia. Fue una consecuencia. Se sintieron culpables después de haber. Pero emocional, claro, sí, sí, Pero después de ¿dónde haber pecado. comenzó? Empezaron. Sí, yo pienso que como Nancy, porque empezó a argumentar, empezó a usar la razón. Y ahí. Yo pienso también lo mismo, ¿no? Está todo medio Argumentativa, involucrado claro. después, ¿no? Empezó la argumentación con que Dios os ha dicho, con que esto, con que lo otro. Empezó a razonar con. Y nosotros tenemos un relato corto, puede ser que haya durado un poco más, incluso hasta días. Mi segunda pregunta es, Eclesiastés, ¿qué puerta abrió? Definitivamente la filosófica, la argumentación y la razón. Una te lleva a la otra y a la otra. Pero fíjense que justo estos dos elementos que estoy viendo, O sea, puedes empezar por la blanca o por la negra y vas a terminar siempre en la primera. Yo vas a terminar con muerte y con rebeldía y con. pensándolo de otra manera, ¿de qué árbol comió Salomón? Si Salomón no hubiera sido Adán, hubiera sido Salomón el que está en el jardín, ¿qué árbol comió? ¿El del conocimiento del bien y del mal? ¿O el de la vida? Ni siquiera voy a esperar una respuesta de ustedes, porque sabemos que siguió comiendo del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal. Alejado de Dios, lo quiso encontrar por él mismo. Entonces, después de muchos años de Adán, vemos a alguien con mucha capacidad, con mucha riqueza, con todo lo que puedas encontrar, equivocándose como el primer hombre. Entonces, tenemos que echar llaves a estas puertas. Tenemos que ser astutos, de alguna manera, y echar llaves a estas puertas. No intentar cruzarlas. Ponerle una llave a cada una. La fe es la llave para todo lo que es anti Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin que la revelación aceptada, sin que la revelación venga de Él y nosotros aceptemos eso, que eso es fe, es imposible. Pero si nosotros perdemos ese ejercicio de escuchar para aceptar ese ejercicio de conexión con Dios, va a ser una vida muerta. Quizás no digo que pierdas la salvación, pero muerta de Dios, como les pasó a estas personas que Jesús dice, mirá, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos esto, otro. No los conozco, muchachos. Tuvieron una vida de fe aparente, pero no conocían a la fe. No tuvieron una intimidad con la persona.
detrás de la fe. Entonces, la primera llave es la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la voz de Jesús. Fuera de eso, estamos sin llave, la puerta está sin llave, por decirlo de alguna manera, es un juego visual, de alguna manera. La otra cara de la fe revelada, una vez que la fe viene por el oír a Cristo, ese oír a Cristo produce una esperanza, produce, mirá, esto va a suceder, lo voy a esperar, porque Él me lo dijo. Ese esperar, esa esperanza. ¿Y sobre qué base tengo mi esperanza? Sobre lo que me está diciendo Él. Entonces, ya no es que yo tengo que argumentar, no. Debo creer lo que me dice, lo entienda o no. No entiendo lo que me está diciendo, no voy a razonar, pero lo creo. Cuando decimos eso, después vienen procesos de entendimiento y de revelación en eso, porque ya el primer paso lo dimos, de creerle a Dios. Dios, no lo entiendo, pero lo creo. No lo razono, porque en el momento en que lo razono yo, con mi limitado yo, sobre todo, con una neurona sola y lesionada, tratar de razonar algo que Dios me dice es un sinsentido, le voy a encontrar sin sentido a las cosas. Voy a entrar en ese camino que no quiero transitar. Es como cuando uno entra por esa puerta, es como los perros que van persiguiendo la cola y que nunca la alcanzan. Esa sería la imagen, ¿no? Tratando de entender la verdad, buscar la verdad, hacer la verdad, en vez de pararse y mirar para arriba y decir, la creo, no la entiendo, la creo, la acepto porque vos lo decís. Y sigo caminando, y yo sé que más adelante me lo vas a mostrar, me lo vas a revelar. En un mundo donde hay demasiado ruido, demasiada información, es difícil encontrarle el sentido. El sentido está en Él. Acuérdense, la vanidad de la que está hablando Salomón es la muerte del alma. Es ese sinsentido, es la nada misma. Y por último, la última puerta, el amor. Yo por los procesos de depresión que he tenido, en donde hay amargura, donde hay culpa, terror o miedo, cuando yo vine a los caminos del Señor, lo que me sacó de ahí fue entender el amor de Dios. No que había un Dios que había que tenerle miedo, no un Dios que tenía que ser creído, no solamente un Dios que estaba ausente, no un Padre que era una fuerza ya, como si fuera la fuerza de Star Wars. Era una persona que me ama incondicionalmente, que es mi papá presente, no ausente, que es amoroso, que suple mis necesidades físicas, emocionales, espirituales, mis necesidades, que está ahí. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? Que Salomón sí lo conoció. Conoció ese amor y pudo decir, ese amor es más fuerte que la muerte. Quiere decir que en un proceso él dejó eso para ensimismarse, para buscar respuestas fuera de Dios. Por eso creo que los clásicos van a ser siempre clásicos. La fe, la esperanza y el amor. Más grande es el amor que el de los tres. Pero mientras estemos acá, la fe y la esperanza, aunque es una moneda de dos caras, es esencial para trabar esas dos puertas. Para que no entremos un camino en el que no queremos entrar, en el que el Padre no quiere que entremos, y que nos mantengamos fuera,
que el camino sea el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, mantengámonos ahí. Pero no sabía cómo explicarlo de otra manera visualmente. Es muy pobre, quizás, la ilustración, pero las tres puertas quizás ustedes me van a saber entender qué es lo que quiero interpretar con eso. Ahí no es la mejor ilustración, pero es una forma visual de entenderlo. Entonces, ¿por qué empezamos con la fe y la ausencia de fe? Viendo las consecuencias. Quizás no hicimos un estudio de la fe, de lo importante que es la fe, y predicamos de la fe. Me interesó más que nada ver las consecuencias de la ausencia de una fe viva. Porque los que estamos acá todos conocemos más o menos acerca de la fe, sabemos, pero la ausencia es un camino bastante... Lo vimos en Salomón. Y se dice que Salomón terminó su libro en 12:8, donde dice todo es vanidad, vanidad de vanidades. Alguien más, según los judíos, alguien más terminó el libro poniendo los últimos versículos que realmente contestan todo lo otro del libro. Dice, teme a Dios, que esto es lo principal del mundo, todo lo último de Eclesiastés, que parece, Salomón volvió a sus sentidos. Bueno, algunos piensan que eso fue agregado mucho después por otro autor. Si lo hizo Salomón, bienvenido sea. Si lo hizo otro, también bienvenido sea. Entonces en el final encontramos la respuesta a todo lo que se habla al principio. Pero como estamos hablando de la fe, es importante entenderlo ahí. Con esto damos por finalizado el primer clásico de clásicos que tiene que ver con la fe, desde su punto negativo, si se puede decir, cuando hay una fe intelectual, despersonalizada de la persona de Jesús o de Dios, y de las consecuencias.